Bienvenidos, almas errantes, a un lugar donde el viento susurra leyendas y cada atardecer esconde un secreto. Aquí, en el alma del oeste, desenterramos las historias de amor, coraje y redención que el tiempo ha querido olvidar. Antes de comenzar, queremos conocer a los compañeros de viaje. Dinos en los comentarios tu ciudad de origen y a qué hora te has unido a nuestro campamento. Leer de dónde vienes hace que nuestro viaje se sienta más real. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, únete a nuestra caravana. Ayúdanos a llegar a nuestra primera meta de 1000 almas suscritas a este canal. Ahora, acércate al fuego. Nuestra historia está por comenzar. El alma del oeste, la voz que susurra entre las cañadas y las cumbres desoladas del viejo continente americano, se asoma una vez más al borde de esta fogata crepitante. ¿Sentís el frío de la noche colarse por vuestros ponchos y el calor del fuego lamiendo vuestras mejillas? Bien, porque el desierto, amigos míos, es un lienzo de contrastes, un lugar donde la desesperación más profunda puede dar a luz la esperanza más impensada. Esta es una de esas historias, un relato que me fue confiado por un viejo vaquero, con la mirada perdida en las estrellas que puntean el manto oscuro sobre Wyoming, allá por el año de nuestro Señor de 1885. Escuchad con atención, porque en cada giro de su destino, en cada suspiro de sus personajes, se esconde la verdad del corazón humano, tan indomable y vasto como estas mismas praderas. El viento, ese escultor invisible de las llanuras de Wyoming, aullaba una melodía monótona y desoladora a través de los postes carcomidos de la cerca, llevando consigo el polvo fino de generaciones. Era un lamento ancestral que se aferraba A todo, a los viejos álamos raquíticos que apenas ofrecían sombra, a los techos de hojalata oxidados del rancho del sol naciente y al alma misma de Caleb McGregor. Caleb, un centinela de la tierra, un hombre forjado por el sol y el esfuerzo, sentía el peso de aquella melodía en cada hueso de su cuerpo. Sus hombros anchos, acostumbrados a la carga del trabajo diario, se curvaban ahora bajo el yugo invisible de una ruina inminente. El rancho, el legado de 4 generaciones de McGregor, era un esqueleto de lo que una vez fue, un testamento silencioso de una prosperidad que se desvanecía como el humo de una hoguera extinguida. Sus manos, callosas y agrietadas por 1000 jornadas bajo el sol implacable, se posaban sobre los papeles polvorientos que atestaban el escritorio de su oficina, o lo que quedaba de ella. Facturas impagas se amontonaban como pequeñas montañas de desesperación. Avisos de embargo con sellos rojos y amenazantes yacían esparcidos, y los libros de contabilidad, si es que podían llamarse así a aquellos cuadernos garabateados con números ilegibles, eran un testimonio de un caos administrativo tan vasto como las propias llanuras. Caleb, un hombre de la tierra y del ganado, entendía el lenguaje de los caballos y el mugido de las reses, pero los números eran un idioma extranjero que le causaba un vértigo paralizante. No había estudiado en escuelas refinadas. Su universidad había sido el vasto cielo abierto y la dura escuela de la supervivencia. Y ahora, esa ignorancia en el arte de la pluma y la tinta lo estaba devorando, lenta, pero inexorablemente. El sol naciente, que en otros tiempos había sido un faro de prosperidad, con sus establos llenos y sus pastos rebosantes de ganado robusto, ahora gemía bajo el peso de la escasez. Las reses flacas pastaban con desgano, sus costados marcados por la hambruna, y los pocos vaqueros que quedaban, con la lealtad grabada en sus rostros curtidos, veían la tristeza en los ojos de su patrón. Jed Miller, el capataz, era la sombra fiel de Caleb, su mano derecha y su confidente en los silencios del desierto. Jed, un hombre fornido con una barba que parecía hecha de alambre y ojos que habían visto demasiados amaneceres,
y puestas de sol. Compartía la carga. Sus palabras eran pocas, pero su presencia era un ancla en la tormenta. Él también sentía el rancho morirse, el espíritu del oeste cediendo ante la implacable marea de los papeles y las deudas. La rutina de Caleb era una danza macabra con la desolación. Cada amanecer, el sol ardiente de Wyoming se alzaba como un juez implacable, iluminando las grietas en el muro de su fortaleza. El café amargo, el pan duro, el silencio que solo el viento se atrevía a romper. Recorría las tierras, observando la sequedad del pasto, contando las reses con una aritmética dolorosa, sabiendo que cada día que pasaba sin una solución, el sol naciente se hundía un poco más en el ocaso. La soledad, una compañera constante en la vida del vaquero, se había vuelto un grillete de hierro forjado alrededor de su alma, apretando cada día un poco más, asfixiando cualquier chispa de esperanza que pudiera intentar encenderse. Su orgullo, tan grande como las montañas que se alzaban en el horizonte, le impedía pedir ayuda, le impedía reconocer en voz alta la magnitud de su fracaso. Pero la verdad, como el polvo del desierto, se colaba por cada rendija, cubriéndolo todo. Fue en medio de aquella desolación, bajo un cielo de un azul tan inmenso que parecía burlarse de la miseria humana, cuando un punto distante apareció en el horizonte. Un carruaje, una mancha oscura que avanzaba con lentitud, levantando una estela de polvo que se alzaba como un fantasma en el aire. Caleb, con la mano sobre la visera de su sombrero, observó. No esperaban a nadie. La llegada de cualquier extraño era un evento en aquel confín del mundo, más aún si venía en un vehículo que parecía recién salido de una ciudad. El corazón del vaquero, acostumbrado al ritmo lento y predecible de la llanura, aceleró un latido. Una mezcla de curiosidad y la eterna desconfianza del hombre de frontera se apoderó de él. Era un viajero perdido, un vendedor de elixires milagrosos. O quizás, y el pensamiento le heló la sangre, un representante del banco, con más papeles y nuevas amenazas. El carruaje se detuvo frente a la casa principal, una estructura de madera que había visto mejores épocas, con la pintura descascarada y los escalones crujiendo bajo el peso de los años. De su interior, con una lentitud casi teatral, descendió una figura que parecía sacada de otro mundo. Una mujer, pero no una mujer de la frontera, no. Llevaba un vestido de viaje de tela fina, impecablemente cortado, aunque cubierto por una fina capa de polvo que no lograba opacar su elegancia. Un sombrero con un velo delicado le cubría parte del rostro y en sus manos guantes de encaje. Sus zapatos, pulcros y de fina hechura, parecían sacrílegos sobre la tierra polvorienta del rancho. Era Eleanor Hayes, o Ellie, como prefería que la llamasen. Pero en aquel momento, bajo la mirada escrutadora de Caleb y Jed, era simplemente una aparición, una anomalía en aquel paisaje rudo y sin concesiones. Sus ojos, de un color indefinible, entre el gris y el azul, barrían el entorno con una mezcla de asombro y quizás una pizca de horror apenas disimulada. Había venido de Chicago, la bulliciosa metrópolis del este, donde los rascacielos arañaban el cielo y las calles estaban pavimentadas con adoquines, no con la omnipresente tierra roja. Su existencia, hasta entonces, había transcurrido entre oficinas iluminadas por gas, el tintineo de las máquinas de escribir y el susurro de los papeles. Era una contadora, una experta en la danza fría y precisa de los números, una habilidad inútil, pensó Caleb con una mueca interna, en un lugar donde la supervivencia dependía de la fuerza de tus brazos y la astucia de tu mente para domar la naturaleza. Ellie, por su parte, sentía el aliento del desierto en su piel, seco y áspero. El aire le quemaba la garganta y sus pulmones, acostumbrados a la humedad del lago Michigan, se sentían oprimidos.
La inmensidad del cielo la abrumaba, la hacía sentir insignificante, una mota de polvo en un universo de soledad. Había llegado a Wyoming con el último aliento de sus ahorros, con la desesperación como único equipaje. La crisis económica en Chicago había golpeado con fuerza y su consultora había cerrado sus puertas, dejándola a ella y a tantos otros en la calle. Había oído hablar de oportunidades en el oeste, de tierras que esperaban ser trabajadas, de un nuevo comienzo. Pero nada, absolutamente nada, la había preparado para la cruda realidad del Rancho del Sol Naciente. El silencio entre ellos era denso, pesado, cargado de preconcepciones. Caleb la observaba con una mezcla de recelo y una incredulidad casi cómica. ¿Qué podía hacer una mujer así en su rancho, que se estaba muriendo? Su vestimenta impecable, su aire de fragilidad, su evidente inexperiencia en el campo, todo gritaba que ella no pertenecía allí. Jed, de pie junto a Caleb, asintió con la cabeza, una confirmación tácita de la mutua desconfianza. Para ellos, era un ave rara, un espécimen extraviado de Mindots, una jaula dorada, que había aterrizado por error en un nido de águilas. Ellie, sintiendo la intensidad de sus miradas, se esforzó por mantener la compostura. Se ajustó el velo, un gesto que denotaba una fragilidad que no era del todo cierta, y se preparó para hablar. Su voz, aunque algo trémula al principio, poseía una claridad y una determinación que contradecía su apariencia. Expuso su situación, su necesidad urgente de trabajo, sus habilidades en contabilidad y administración. Ofreció sus servicios con la promesa de que, si le daban una oportunidad, podría poner en orden los asuntos financieros del rancho. Caleb la escuchó, su rostro una máscara de escepticismo. Los números. ¿Qué podían los números contra la sequía, contra la escasez de forraje, contra la caída del precio del ganado? Él necesitaba manos fuertes para el arado, brazos para el lazo, no mentes para las sumas y las restas. Pero la desesperación, esa compañera amarga, le susurró al oído. ¿Qué tenía que perder? ¿Verdad? El rancho ya estaba al borde del abismo. Una semana, pensó, una semana de prueba no lo llevaría más abajo de donde ya estaba. Era un riesgo, sí, un riesgo impensado, pero quizás, solo quizás, su desesperación era tan grande que lo empujaba a las soluciones más inverosímiles. Y así, bajo la mirada atónita de Jed y el sol inclemente de Wyoming, Eleanor Hayes, la contadora citadina, fue aceptada a prueba en el Rancho del Sol Naciente. Era un pacto tácito, forjado por la necesidad y la desesperación, un puente frágil que se extendía sobre un abismo de incredulidad. El viento siguió aullando, pero ahora su lamento parecía llevar un nuevo eco, el de una posibilidad, por más remota que fuera, en el corazón de la desolación. La calma, si es que alguna vez la hubo, se había roto. La tormenta, sin que lo supieran aún, apenas comenzaba a gestarse en el horizonte. Y la vulnerabilidad de Ellie, al igual que la de Caleb, se exponía al sol de mil maneras. Ella, perdida en un mundo que desconocía, con el peso de la quiebra personal sobre sus hombros, él, viendo su legado familiar desmoronarse, con la carga de la tradición y el orgullo arrastrándolo hacia el precipicio. La injusticia del destino parecía haberse cebado con ambos, aunque de maneras tan distintas, tan irreconciliables en apariencia. El telón se alzaba sobre un drama que solo el tiempo y el implacable oeste sabrían cómo resolver. La semana de prueba de Eleanor en el Rancho del Sol Naciente comenzó bajo el signo de la incredulidad. Jed Miller, el capataz, con su sabiduría forjada en el polvo y el sudor, la observaba con una mezcla de curiosidad y un escepticismo apenas disimulado. Para él, una mujer de ciudad, con sus manos delicadas y su ropa impoluta, era tan útil en el rancho como un pez en la cumbre de una montaña.
La primera mañana, Caleb, con un deje de burla apenas perceptible en su voz, le pidió que ayudara a limpiar los establos. Eli, con una determinación que sorprendió incluso al taciturno, Ed aceptó el desafío, pero el resultado fue, como era de esperarse, un desastre cómico. Sus guantes se llenaron de barro y estiércol en cuestión de minutos. Su vestido, antes impecable, se manchó irremediablemente, y sus intentos por manejar una pala terminaron en un agotamiento prematuro y una frustración creciente. La risa ahogada de Caleb, que rápidamente se convirtió en una tos forzada para disimularla, no hizo sino confirmar lo que ella ya sabía. No tenía ni la menor idea de cómo funcionaba la vida en un rancho. Sin embargo, Eleanor no era una mujer que se rindiera fácilmente. Había llegado a Wyoming huyendo de un abismo personal. Con sus ahorros agotados y el eco de la bancarrota de su antigua empresa resonando aún en sus oídos. La vergüenza de su situación en Chicago, donde se la había tildado de desempleada y sin rumbo, la había impulsado a cruzar medio continente. Y aunque el rancho de Caleb estaba lejos de ser el refugio que había imaginado, era su única oportunidad. Así que, con un pragmatismo que sorprendió a los hombres de la casa, se dirigió directamente a la pequeña oficina, la única habitación que parecía hablar su idioma. Lo que encontró allí fue un caos de proporciones bíblicas. Pilas de papeles desordenados se elevaban como torres de Babel sobre el escritorio de madera tosca. Libros de contabilidad que no se habían actualizado en años. Recibos descoloridos, contratos olvidados en cajones llenos de polvo, y un sistema, si es que podía llamarse así, que parecía diseñado para el fracaso. Caleb había intentado, a su manera rústica, llevar un registro, pero su método se basaba más en la memoria y en el sentido común del vaquero que en cualquier principio contable. Era como intentar domar un potro salvaje con solo un silbido. Eli, con un suspiro que liberó más de la frustración acumulada que del polvo en el aire, se arremangó las mangas de su blusa, ignorando las manchas de estiércol. Sacó de su maleta un pequeño estuche de cuero y de él, plumas afiladas, un tintero de cristal y un libro de contabilidad de tapas duras, impoluto y esperando ser llenado. Era una imagen poética en medio de aquel desorden, la delicadeza de sus herramientas contra la aspereza del rancho. Y así, bajo la tenue luz de una lámpara de queroseno, comenzó su verdadera batalla. Las horas se fundieron en días. Eli trabajaba sin descanso, desde el alba hasta bien entrada la noche. El único sonido en la oficina era el suave rasgueo de su pluma sobre el papel, el ocasional susurro de una página al ser volteada y el crujido de la silla bajo su peso. Sus ojos, antes acostumbrados a las luces brillantes de la ciudad, se adaptaban ahora a la penumbra de la estancia, iluminada solo por la titilante llama de la lámpara. Descubrió que el rancho debía dinero a proveedores de forraje, que no se había cobrado el ganado vendido meses atrás, que los impuestos estaban atrasados y que había un sinfín de pérdidas inexplicables de inventario. Era un agujero negro financiero, cada número un ladrillo menos en los cimientos ya precarios del sol naciente. Pero Eleanor no solo era una contadora, era una estratega nata. Su mente aguda, entrenada para identificar patrones y soluciones, comenzó a tejer un plan. Propuso renegociar deudas, implementar un sistema de inventario riguroso para el ganado y el forraje, establecer un presupuesto detallado para los gastos diarios y, lo más importante, buscar nuevos mercados para la venta de sus reses, más allá de los compradores locales. Sus ideas eran innovadoras, quizás demasiado para la mentalidad arraigada de Caleb, pero prometían un rayo de esperanza. Caleb, al principio, observaba con escepticismo.
La curiosidad, sin embargo, lo empujaba a asomarse a la oficina, a ver a esa mujer diminuta y obstinada batallar contra el caos. Escuchaba el rasgueo de la pluma, veía las pilas de papeles, antes desordenadas, ahora clasificadas con una precisión obsesiva. Un día, con una mezcla de resignación y una pizca de interés, se sentó frente a ella mientras Ellie le explicaba con paciencia infinita los problemas y sus soluciones. Sus palabras eran claras, concisas, y por primera vez, Caleb sintió que el idioma de los números comenzaba a tener sentido. Vio en sus ojos la chispa de una inteligencia que no había esperado, una determinación que rivalizaba con la suya propia. La desconfianza inicial de Caleb no se disipó de la noche a la mañana, no. Eso sería una falsedad. Pero se transformó, se convirtió en un respeto a regañadientes, luego en admiración y finalmente en algo más profundo y complejo. Comenzó a ver más allá de la ropa de ciudad y las manos delicadas. Vio la fortaleza de su espíritu, la tenacidad de su mente. Y Ellie, a su vez, empezó a ver más allá de la rudeza de Caleb, de su orgullo casi inquebrantable. Descubrió la bondad que se escondía detrás de su fachada adusta, la carga que llevaba sobre sus hombros, la profunda conexión con la tierra y con el legado de su familia. Poco a poco las cenas, antes silenciosas y tensas, se llenaron de conversaciones. Hablaban del rancho, de las reses, del tiempo y luego de sí mismos. Caleb le contaba historias del oeste, de la vida del vaquero, de los desafíos de criar ganado en unas tierras tan indomables. Ellie le hablaba de Chicago, de la vida en la ciudad, de los libros y las ideas que poblaban su mente. Sus mundos, tan dispares, comenzaron a entrelazarse, a encontrar puntos en común. La risa de Ellie, al principio rara y contenida, empezó a resonar con más frecuencia en la casa. La sonrisa de Caleb, antes casi inexistente, se asomaba de vez en cuando, iluminando sus ojos. Jed Miller, observador silencioso de esta transformación, vio cómo el rancho, antes moribundo, comenzaba a respirar de nuevo. Las soluciones de Ellie, implementadas con la reticencia de Caleb al principio, pero luego con su plena colaboración, estaban dando frutos. Los números, antes un presagio de ruina, ahora mostraban un lento pero constante ascenso. La hacienda del sol naciente, que había estado al borde de la quiebra, empezaba a vislumbrar un futuro. Y en medio de esta resurrección del rancho, florecía algo más, algo tan delicado como una flor del desierto, y tan inesperado como la lluvia en plena sequía. El amor se manifestó en pequeños gestos, la forma en que Caleb se demoraba un momento más al pasar junto a Ellie, la manera en que sus ojos se encontraban en la mesa, un entendimiento silencioso que trascendía las palabras, la preocupación en la mirada de Ellie cuando Caleb regresaba agotado de una jornada, la taza de café caliente que le ofrecía sin que la pidiera. Había una electricidad en el aire cuando estaban cerca, una tensión suave que era a la vez una promesa. El corazón de Ellie, que había llegado al oeste lleno de cicatrices y desesperación, comenzó a latir con un nuevo ritmo, un ritmo que resonaba con el pulso de la tierra y el de aquel vaquero rudo y honorable. Caleb, por su parte, se encontró pensando en Ellie en los momentos más inesperados, bajo el sol abrasador, mientras arreaba el ganado, o en la soledad de la noche. Su presencia había llenado un vacío que ni siquiera sabía que existía. El destino, caprichoso y juguetón, había unido a una mujer de la ciudad y a un hombre de la tierra en una lucha común por preservar un legado. La desconfianza se había transformado en respeto, el respeto en admiración, y la admiración en un amor que crecía con la fuerza de una raíz profunda en el suelo árido. El sol naciente, antes un símbolo de la desolación, se estaba convirtiendo en el crisol de una nueva vida, no solo para el rancho, sino para los corazones de Eleanor y Caleb.
y en ese silencio cargado de una esperanza que apenas se atrevía a asomar, uno se pregunta qué camino tomará el destino con esas almas recién encontradas. Es en estas encrucijadas del corazón donde la vulnerabilidad se expone y la promesa de un futuro se cierne frágil. Qué valoro tenerlos a ustedes aquí, escuchando. Si estas historias que exploran el corazón humano, sus tormentos y sus triunfos, también te importan, considera unirte a nosotros suscribiéndote. Tu apoyo es el que nos permite seguir cabalgando en busca de más relatos, de esas verdades ocultas en el polvo del tiempo. La frágil paz que había comenzado a echar raíces en el rancho del sol naciente se vio violentamente sacudida por la llegada de un nuevo punto en el horizonte, uno que no traía la promesa de ayuda, sino la sombra de un pasado olvidado. Era Elías McGregor, el hermano de Caleb, un hombre de maneras pulcras y traje impecable que contrastaba aún más con la rudeza de la vida en el rancho que la propia Eleanor. Elías representaba una poderosa corporación del Este, una de esas entidades impersonales y ambiciosas que veían en las vastas extensiones del Oeste no la tierra que daba vida, sino el mero potencial para el lucro, para la adquisición y la reestructuración. Su llegada fue como la de un depredador silencioso, que se movía con una gracia calculada, sus ojos escudriñando no el ganado, sino los números, las propiedades, el valor de un legado. Caleb, sorprendido por la visita de su hermano, a quien no veía desde hacía años, sintió una mezcla de cautela y una chispa de esperanza. Elías, con su aplomo y su lenguaje sofisticado, habló de soluciones modernas, de capital de inversión, de un futuro brillante para el rancho si se asociaban con su corporación. Sus palabras eran miel en los oídos de un hombre agotado por la lucha, que había visto cómo las soluciones de Eli, aunque efectivas, eran lentas y requerían una paciencia que él ya casi no poseía. Por un momento, Elías pareció la respuesta a todas sus plegarias, un puente hacia la salvación que no implicaba la lenta y ardua escalada que Eli proponía. Pero la sombra de la traición se cernía sobre ellos, invisible para los ojos de Caleb, pero palpable en la tensión que Eleanor sintió en el aire. Elías, al ver a Eli, en el rancho la reconoció. Una sonrisa gélida se extendió por su rostro pulcro. Él conocía su pasado, un secreto que ella había enterrado bajo capas de vergüenza y necesidad, y no dudaría en usarlo. En una conversación aparentemente casual, durante una cena donde la tensión era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo, Elías soltó la bomba. Con una voz suave, casi susurrante, pero con la fuerza de un trueno, reveló que Eleanor había trabajado para una consultora en el Este, una empresa que se especializaba en identificar ranchos vulnerables para su adquisición y posterior reestructuración. La misma práctica, insinuó Elías, con una mirada cargada de malicia, que él ahora proponía para el sol naciente. La acusación cayó sobre la mesa como un rayo, destrozando la atmósfera de calidez que Eli y Caleb habían construido con tanto esfuerzo. El silencio que siguió fue atronador, roto solo por el crepitar del fuego en la chimenea. Los ojos de Caleb, antes llenos de una confianza incipiente, se endurecieron hasta convertirse en jade. La inexperiencia de Eli en el campo, su vestimenta citadina, su llegada inesperada al rancho, todo se unió en una narrativa de engaño que Elías, astutamente, había hilado con maestría. La confianza que Caleb había depositado en ella, que había crecido con cada número que Eli ponía en orden, con cada sonrisa compartida, se hizo añicos. Se sintió traicionado, manipulado, como si todo lo que había sucedido entre ellos hubiera sido una farsa, un plan orquestado para despojarlo de lo único que le quedaba, su legado. Es cierto, Eleanor. La voz de Caleb era un eco hueco,
desprovista de la calidez que había descubierto en las últimas semanas. Sus ojos, antes llenos de amor y esperanza, ahora la miraban con una furia fría y una profunda decepción. Ellie sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Intentó hablar, intentó explicar, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. ¿Cómo podía desmantelar una mentira tan bien construida? Una que se alimentaba directamente de los prejuicios y miedos más profundos de Caleb. Confesar que había trabajado para una empresa así, aunque la hubiera dejado por diferencias éticas, aunque su intención al llegar al rancho hubiera sido pura, era como admitir su culpabilidad, su pasado, esa sombra que había intentado dejar atrás, la había alcanzado en el lugar más inesperado, en el corazón del hombre que amaba. La discusión escaló. Caleb, herido en su orgullo y en su fe, la acusó de espionaje, de ser una enviada de su hermano, de un plan para robarle su rancho. Jed Miller, con el corazón apretado por la lealtad a Caleb, pero con una duda que asomaba en sus ojos, guardó silencio, incapaz de defenderla ante la contundencia de la evidencia. La voz de Ellie, al principio un susurro desesperado, se alzó en un intento de verdad, pero fue ahogada por la marea de la desconfianza y la furia de Caleb. ¡Fuera!, gritó Caleb, su voz resonando en las paredes de la tuta casa. ¡Fuera de mi rancho! ¡No quiero volver a verte! Las palabras fueron como puñales, cada una de ellas clavándose profundamente en el corazón de Eleanor. Todo lo que había construido, su nueva vida, el propósito que había encontrado en el rancho y el amor inesperado que había florecido entre ella y Caleb, se desmoronó en un instante, reducido a escombros por la traición y la mentira. Con lágrimas que le quemaban los ojos, pero con la dignidad de una reina herida, Ellie recogió sus pocas pertenencias. El mismo carruaje que la había traído al sol naciente, con la esperanza en su corazón, la llevó ahora lejos, bajo el cielo estrellado de Wyoming, que parecía burlarse de su dolor con su inmensidad indiferente. El polvo levantado por las ruedas del carruaje era el mismo que había cubierto sus zapatos el día de su llegada, pero ahora cada grano le parecía un reproche, un recordatorio de su fracaso y de la injusticia. La soledad del desierto la envolvió una vez más, pero esta vez era una soledad más profunda, más lacerante. Era la soledad de haber sido rechazada por el hombre que amaba, por el lugar que había llegado a considerar su hogar. Su reputación en el sector, ya manchada por la quiebra de la consultora, ahora estaba completamente destruida por las acusaciones de Elías. ¿Qué le quedaba? Sus últimos ahorros, irrisorios e insuficientes para empezar de nuevo en una ciudad. Su nombre mancillado, su honor cuestionado. Se sentía una paria, una fugitiva del destino, condenada a vagar sin rumbo, arrastrando el peso de una verdad que nadie creería. El viento le susurraba al oído, pero no palabras de consuelo, sino los ecos de su desesperación. Debía huir, aceptar su destino como una desterrada, buscando la redención de su nombre en algún lugar lejano, donde nadie conociera su pasado, donde no hubiera sombras de Elías McGregor. Esa era la opción más fácil, la más cobarde, quizás, pero también la que prometía menos dolor inmediato. Podría desaparecer, reinventarse una vez más, como tantas veces lo había hecho la gente en el oeste. Olvidar el rancho, olvidar a Caleb, olvidar el amor. Pero podría olvidar el propósito que había encontrado, la sensación de estar haciendo algo valioso, la chispa de felicidad que había encendido su corazón. O por el contrario, estaba dispuesta a hacer un sacrificio personal, el más grande de todos. Arriesgar lo poco que le quedaba, incluidos sus últimos ahorros y su ya frágil reputación, para regresar y luchar por la verdad, para demostrar la pureza de sus intenciones, para probar que el amor inesperado que había surgido entre ella y Caleb era genuino, no una manipulación.
para enfrentar el juicio de quienes la habían condenado, para luchar por la justicia, para una familia y un rancho que, de alguna manera inexplicable, se habían convertido en parte de ella. La elección era un abismo, y en su fondo, solo el eco de su propia conciencia. Era una decisión que marcaría su destino para siempre, la encrucijada más dolorosa de su vida. Y me siento agradecido de poder compartir este peso con ustedes, de que estén aquí con el fuego en los ojos y el alma abierta, acompañando a Eleanor en este tormento. Cada vez que alguien se suscribe a este canal, siento que nuestra fogata crece, dándonos más coraje para contar las verdades más difíciles, para arrojar luz sobre las profundidades del espíritu humano. Porque es en estos momentos de elección, en la soledad de la decisión, donde el verdadero carácter de un hombre o una mujer se forja, para bien o para mal. Y el camino hacia su redención personal, hacia la posibilidad de un futuro junto a Caleb, dependería enteramente de si podía reconstruir la confianza y desmantelar las mentiras que amenazaban con destruir no solo el rancho, sino también el vínculo que los unía. Un vínculo que, a pesar de todo, ella sentía que aún no estaba roto del todo, solo muy, muy herido. La noche en que Eleanor fue expulsada del rancho del sol naciente fue la más larga y helada de su vida. El viento del desierto, que antes le había parecido un susurro de bienvenida, ahora aullaba con la voz de un tormento, envolviéndola en un manto de soledad y desesperación. Cada milla que el carruaje avanzaba la alejaba más de Caleb, del rancho, de la esperanza que había comenzado a florecer en su corazón. Pero a medida que la distancia crecía, también lo hacía una furia lenta y fría, un sentimiento de injusticia que ardía en su pecho. No era la furia del rencor, sino la de una verdad que clamaba por ser reconocida. Ella no era una espía, no era una traidora. Había llegado al rancho con el corazón abierto y la mente dispuesta, buscando una redención que ahora se le negaba con brutalidad. El dilema que la había asaltado bajo el cielo estrellado del desierto se resolvió al amanecer, con los primeros rayos del sol pintando de oro el horizonte. Huir era la opción fácil, sí, pero Eleanor Hayes no era una mujer cobarde. Había sobrevivido a la bancarrota, a la vergüenza, a la soledad de una ciudad indiferente. No iba a permitir que una mentira vil destruyera lo poco de valioso que le quedaba, su honor y la fe en sí misma. La imagen de Caleb, herido y decepcionado, se grabó en su mente, y con ella la convicción de que debía luchar por la verdad, no solo por sí misma, sino por el rancho y por aquel hombre que, a pesar de todo, aún amaba. Era un sacrificio, sí, porque significaba enfrentar el juicio y la desconfianza, pero también era la única vía hacia una posible redención. Con una determinación renovada, Eleanor obligó al cochero a dar la vuelta. El viaje de regreso fue diferente. No había desesperación, sino una resolución de acero que la impulsaba hacia adelante. Durante el trayecto, su mente aguda, la misma que había desentrañado el caos financiero del rancho, comenzó a tejer un plan. Necesitaba pruebas, no solo palabras, pruebas de las verdaderas intenciones de Elías, pruebas de su propia inocencia. Recordó conversaciones, documentos, detalles que en el torbellino de la emoción habían pasado desapercibidos. La llegada de Eli al rancho del sol naciente fue tan dramática como su partida. El carruaje se detuvo de nuevo frente a la casa principal, levantando una vez más una estela de polvo. Caleb, que estaba en el porche, detuvo su movimiento, sus ojos fijos en la figura que descendía. No había sorpresa en su rostro, solo una profunda cautela. Jed, que estaba cerca, también se tensó. Elías, que había estado celebrando su victoria con Caleb,
Salió de la casa. Su sonrisa complaciente se congeló al ver a Eleanor. «He regresado», declaró Ellie, su voz clara y firme, resonando en el silencio tenso. «He regresado para desmentir las mentiras y para reclamar mi honor». Elías intentó desestimarla con una burla en sus labios, pero Eleanor no le dio oportunidad. Con una calma que desarmó a todos, comenzó a hablar. No eran lamentos ni acusaciones vacías, eran hechos. Habló de su anterior empleo, sí, pero explicó que había dejado la consultora precisamente porque no estaba de acuerdo con sus prácticas poco éticas. Reveló cómo Elías la había contactado antes de su llegada al rancho, ofreciéndole una suma de dinero a cambio de información sobre el estado del sol naciente. Presentó pruebas, pequeños recibos que había guardado, detalles de conversaciones específicas que solo Elías y ella conocían, contradicciones en las propuestas de su hermano que revelaban su verdadera intención. No salvar el rancho, sino adquirirlo a un precio irrisorio para su corporación y luego revenderlo a un precio mucho mayor, vaciándolo de su esencia. La incredulidad en el rostro de Caleb se transformó lentamente en una sombra de duda, luego en una comprensión dolorosa. Las piezas comenzaron a encajar en su mente. La prisa de Elías, su insistencia en firmar acuerdos rápidamente, sus promesas demasiado buenas para ser verdad. La verdad, como un río subterráneo, comenzó a abrirse paso a través de la tierra árida de la desconfianza. Jed Miller, que había estado observando a Elías con una mirada cada vez más escrutadora, asintió con la cabeza, sus ojos confirmando la malicia que siempre había percibido en el hermano de Caleb. Elías, acorralado, intentó defenderse, pero sus palabras eran débiles, vacías. Su fachada de hombre de negocios pulcro se desmoronó, revelando la codicia y el engaño que se escondían debajo. Caleb, con el corazón destrozado por la traición de su propio hermano y la culpa por haber dudado de Eleanor, se levantó. Su mirada, antes llena de ira hacia Eli, ahora se volcó con una furia justa hacia Elías. «Lárgate, Elías», rugió Caleb, su voz resonando con la autoridad del hombre de la tierra. «Y no vuelvas nunca más». Elías, con el rabo entre las piernas, fue expulsado del rancho, su ambición hecha añicos por la valentía de una mujer. La justicia, aunque a veces tarda, había llegado al sol naciente. La batalla legal y administrativa que siguió fue ardua, pero Eli, con la ayuda de Caleb y el apoyo incondicional de Jed, la enfrentó con la misma tenacidad que había demostrado. Utilizó sus conocimientos para desmantelar los planes de Elías, para renegociar las deudas del rancho y para asegurar un préstamo justo que les permitiera invertir en ganado y mejoras. El rancho, que había estado a punto de morir, no solo se salvó, sino que comenzó a prosperar bajo la gestión conjunta de Caleb y Eleanor. Sus ideas innovadoras, combinadas con la sabiduría y el trabajo duro de Caleb, transformaron el sol naciente en un modelo de resiliencia y éxito. Pero la verdadera redención no fue solo la del rancho, sino la de los corazones. La reconstrucción de la confianza entre Caleb y Eleanor fue un proceso lento y delicado, como la recuperación de un hueso roto. Había cicatrices, sí, el recuerdo amargo de la desconfianza y la traición, pero también había una nueva base, más fuerte, más profunda, forjada en la adversidad. Caleb pidió perdón a Eleanor, no solo con palabras, sino con gestos. Con cada mirada, con cada acto de fe, con cada decisión que tomaba consultándola, demostró que su confianza en ella ahora era inquebrantable. Eleanor, por su parte, le perdonó la duda, comprendiendo la vulnerabilidad de un hombre que había visto su mundo tambalearse. El amor que había florecido entre ellos antes de ser brutalmente pisoteado, resurgió con una fuerza renovada. Era un amor más maduro, más consciente de las complejidades de la vida, pero también más resistente,
Se amaban no solo por las cualidades que admiraban, sino por las heridas compartidas, por la lucha que habían librado juntos. Se casaron bajo el vasto cielo de Wyoming, en una humilde ceremonia en el rancho, con Jed Miller como testigo y el viento como coro. Eleanor, vestida con un sencillo pero hermoso traje hecho con tela que Caleb había comprado en el pueblo, ya no era la contadora citadina fuera de lugar. Era una mujer del oeste, con las manos curtidas por el trabajo y el corazón lleno de la tierra que había llegado a amar. El rancho del sol naciente no solo se salvó, sino que se convirtió en un faro de esperanza en las llanuras. Los establos se llenaron de ganado robusto, los vaqueros trabajaban con un nuevo entusiasmo, y la risa de los niños, los hijos de Caleb y Eleanor, pronto resonó en los pasillos de la casa principal. La historia de la contadora de Chicago y el vaquero solitario se convirtió en una leyenda susurrada alrededor de las fogatas, una leyenda sobre la resiliencia del espíritu humano, la fuerza del amor y la capacidad de redención que yace en cada uno de nosotros. Y así, la esperanza encontró un hogar en el lugar más inesperado, en el corazón del indomable oeste. Que estas historias nos recuerden que siempre hay luz, incluso cuando la oscuridad parece impenetrable, y que el coraje de levantarse y luchar por la verdad puede transformar no solo una vida, sino un destino. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar con el corazón abierto estas viejas leyendas. Al suscribirte a este canal, te aseguras de que el alma del oeste nunca deje de susurrar sus historias y que la voz del pasado siga resonando en el presente, inspirando a las generaciones futuras a buscar la luz, incluso en los rincones más desolados del mundo. El viento sigue silbando en Wyoming y en su soplo se lleva el eco de una historia de amor, coraje y redención.